aparte de eso, pues el coche lo arrastró un tramo de la calle. Al arrastrarlo, en ese trance, como no llevas la ropa adecuada, perdió piel. Oye, ¿sabes qué? Tu paciente tiene un problema serio en la extremidad, hay un alto riesgo que la pierda, porque el hueso que no tiene piel, no tiene músculo, no tiene manera de que le llegue sangre. Así es. Entonces empieza a morir. Y lo que era 1 centímetro, ya son 3, ya son 4. Entonces imagínate, el paciente se despertó de la intubación sin una extremidad. Afortunadamente esta paciente no llegó a cirugía. Pero pudo haber avanzado más hasta el grado que tendríamos que haber hecho algo para que tuviera una buena calidad de vida. Desde el caminar, pues te das cuenta que trae algo en la cadera. Trae un problema en la cadera. Entonces ya desde ahí ya tienes una idea. Las personas que van al gimnasio y usan química, o sea, fármacos no certificados para uso en gimnasio o en ejercicio, son los que aumentan la mortalidad y tienen vidas más cortas. Y sí, efectivamente fue en urgencias. Ahí hicimos una asepsia de lo que le estaban pasando la anestesia. 2 pedazos de clavitos y la cerramos. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en tu canal de YouTube Dr. Zamarrón MD, y como ya lo vieron en la miniatura y en el título, ahora vamos a hablar con un traumatólogo. Todos los casos de fracturas más impactantes y demás los vamos a charlar con nuestro invitado del día de hoy. Tal vez los que me siguen del otro canal de Entrenamiento en Áreas Críticas lo hayan visto, es amigo mío, es el doctor Fernando Osorio, que es traumatólogo ortopedista. Bienvenido, Osorio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, una vez más, gracias por la invitación y aquí listo para platicar de la vida. Acuérdate de la vida. Pero acuérdate que ahora es con palabras no técnicas médicas. O sea, vamos a hablar para público en general de ciertos temas importantes, basado en casos, sí, pero también que pues la gente que nos ve aprenda algo, le queda algo de conocimiento, en este caso, del importante tema de lesiones y fracturas. ¿Qué te parece? Ok, me parece perfecto, excelente, pues un tema común, el de la población. Oye, Osorio, y todo es risa y risa, entre médicos inclusive, y burlas hacia los traumatólogos hasta que te fracturas. Es correcto. Bueno, les cuento brevemente. Cuando estaba yo en Ciudad Victoria, fui a ver a mi hija y ha habido un día, 2 días antes al zoológico, un brincolín, que por cierto, cuiden a sus hijos de los brincolines. Se cayó con el brazo extendido, apoyando la mano, y se le deformó el codo. Y ahora sí, toda risa y burla con los traumatólogos hasta que... Osorio, ¿te acuerdas? Es correcto. Toda risa y risa hasta que se lastima. Oye, ¿y qué te decía? ¿Y tú crees que se tenga que operar? Y tú, espérate. Primero vamos a ver una radiografía, vamos a revisarla. Fue algo bastante común. Antes de entrar aquí como más en lo que ya traemos listo, ¿es común que te lleguen lesiones de los niños de brincolines? Sí, la verdad el brincolín es una causa común de lesión en niños. De hecho, en Estados Unidos creo que este año va a empezar una iniciativa para prohibirlos como que en salones de fiestas infantiles. No manches, tanto así. Sí, me acuerdo, no sé si este año o fue el pasado, a finales del pasado, que leí la iniciativa de Estados Unidos. Ya están lanzando una iniciativa como tal para regularlos, prohibirlos en fiestas infantiles. ¿Algún caso que recuerdes así feo de una fractura a cualquier nivel de un niño que se haya caído de un brincolín? Sí, ves que el brincolín está la malla y luego están los resortes y alrededor hay un aro de metal. Como un espacio. Un espacio muerto. Entonces, una vez un niño cayó ahí en ese espacio, pues el rebote del brincolín le hizo palanca con el brazo y tuvo una fractura expuesta del húmero hacia adelante. Generalmente las fracturas expuestas son raras en los niños, y una fractura expuesta de húmero hacia adelante, o sea, anterior, hacia la parte de adelante del codo, es todavía más rara. ¿Qué puedes explicar a la gente con términos sencillos o simples, qué es una fractura expuesta y por qué dices que en los niños es difícil? Nosotros tenemos un dicho hasta cierto punto que los niños son de plástico. ¿Por qué? Porque más de una vez alguien ha visto a un niño que se cae, que se pega, que incluso puede hasta rebotar, como decir, ay, rebotó bien feo, se para,
se sacude y sigue jugando y sigue corriendo. Y todavía la mamá le da un chanclazo para que se le quite. Para que amarre, ¿no? O sea, lo endereza. Pero sí, a eso nos referimos cuando los niños son de plástico. Por eso es raro que un niño llegue a tener una lesión, una fractura. Una fractura expuesta es cuando el hueso sale del cuerpo, se expone, rompe el músculo, rompe la piel y literalmente lo podemos ver. Así es, podemos ver el hueso. Eso le llamamos una fractura expuesta. Se expuso, salió de la cavidad donde está hacia afuera. Que es diferente a cuando te rompes la piel y se expone el hueso. Acá es al revés, para los que pues, no tienen ese concepto. El hueso roto perfora la piel de adentro hacia afuera, bueno, a los tejidos de adentro hacia afuera, que es lo que muchos no conocen. ¿Y por qué es importante saber o cuál es el riesgo de que tenga una fractura expuesta? Bueno, lo que le digo a mis estudiantes de la clase de ortopedia, deben de llevarse pocas cosas súper claras. Y una es la fractura expuesta por el riesgo importante de infección. Una fractura expuesta tiene un alto riesgo de infección, de una osteomielitis, y una osteomielitis es algo catastrófico a cualquier edad y es de los peores padecimientos que podemos ver. Dicen que, bueno, decía un maestro, Luis Eduardo, no me acuerdo de su apellido, pero el doctor Luis Eduardo decía, Víctor, un traumatólogo, decía, osteomielitis y cáncer de hueso es lo mismo. Así que cuiden mucho a las heridas o a las fracturas que operan, ¿no? O sea, eso decía. ¿Por qué crees que decía eso? Pues decía, yo creo que lo decía, o sea, no es lo mismo obviamente a la manera en que se presenta, pero sí al compromiso, al tiempo que le vas a dedicar, al desgaste físico y emocional, tanto para el paciente como el médico. Es una enfermedad de mucho tiempo, de mucho gasto, de mucho tratamiento y en muchas ocasiones, según el hueso que esté afectando, la infección del hueso, la osteomielitis como tal, qué tan incapacitante es. No es lo mismo que la tengas en un dedo, que pues sí, a lo mejor no puedes agarrar una taza, así la tienes en un tobillo, en una pierna, ya te va a limitar para caminar, vas a tener que usar una muleta, un bastón o algo más para apoyarte. Digo, para que se den una idea, si alguien tiene una infección pulmonar, una neumonía, puede requerir antibióticos. Hay esquemas tan cortos como de 5 o 7 días, o algunos esquemas de 10, 14 días, o inclusive así, muchísimo que se nos hace a nosotros médicos, no cirujanos o no traumatólogos, hasta de 21 días. ¿Cuántos días más o menos te requiere de antibiótico esta infección en el hueso? Híjole, aquí hay muchos factores, pero pueden ser hasta meses. ¿Meses de antibióticos? Meses con antibióticos. Estamos hablando, obviamente, de público en general. Sí. No especificando, no con las clasificaciones, no con los... pero en base a según donde estamos y hablando del peor caso, pueden ser meses de tratamiento antibiótico, incluyendo entre esos meses semanas de tratamiento antibiótico por la vena. Oye, ¿y también requieren algunas cirugías de limpiezas? O sea, según que vuelven a entrar a operarse. Tenemos que entrar, quitar el hueso que no es viable. El hueso que le decimos que no es viable es hueso muerto, por así comentarlo. Y tenemos que quitarlo porque si dejamos un pedazo de tejido muerto, pues se va a ir irrigando hacia los demás, se va a ir infectando hacia los demás. Entonces tenemos que quitar esa zona. Y a veces no basta una sola cirugía, tenemos que hacer varias. Qué difícil es la osteomielitis. Entonces ahí, para los que no conocían, la osteomielitis, que puede ser aguda, puede ser ya algo más crónico, tiene que ser muy bien atendida por su médico traumatólogo, porque pues puede dejar incapacitante esa extremidad. ¿La puede llegar a perder? Sí, puede llegar a perder. Lo ideal es que jamás ocurra. Por eso una buena identificación de una fractura expuesta puede reducir bastante los riesgos de este padecimiento. Oye, ¿te ha tocado alguna que tengan que amputar? Sí. O sea, he tenido la oportunidad, pues ya llevo rato trabajando de traumatólogo y he tenido la oportunidad de estar en casi todas las instituciones de salud pública, ISSSTE, IMSS, Pemex, casi en todas estuve laborando. Por un buen rato sí me tocó ver varios casos severos. ¿Alguno que recuerdes así, el por qué llegó a lo mejor a que tuvieran que amputarle o cortarle la extremidad? Uno, a lo mejor un poquito más dramático, era ahorita en los últimos tiempos ha aumentado el índice de fracturas, de lesiones, de accidentes automovilísticos, pero de motocicletas. Ajá. Ni me digas, fíjate, he hablado con varios médicos, hasta con un médico forense, y me dice, tal cual, y con todo respeto lo voy a decir, el doctor Jorge Olivares, casi, son clientes, mi doc.
O sea, en donde él atiende. Sí, Obviamente sí, estamos sí. a veces de dónde estamos Sí, hablando. estamos hablando. Y yo le digo, maestro, también son mis clientes en la terapia intensiva. Entonces acá es el común denominador de clientes, entre comillas, clientes y con respeto, ¿eh? Me refiero a pacientes por todo lo ético que se merece nombrarlos, pero también lo son para los traumatólogos. Sí, ha habido un aumento, yo no sé, debido a las nuevas servicios de mensajería, de reparto, Sí. a la facilidad de obtener estos vehículos, pero es una realidad y es un común denominador que casi todos estos Pacientes, usuarios del vehículo no llevan protección. Ajá, van y son los que van más descubiertos. Y bien me pueden decir, ¿sabes qué? Yo tengo moto, llevo 5, 6, 10 años y siempre he tenido todo el cuidado del mundo, pero eso no quita que vas descubierto. Eso no quita que tú te paras en un alto, tú estás muy bien, pero esperemos que no. Alguien más te puede invadir o te puede golpear y realmente vas descubierto. Entonces, tuvimos un paciente que trabajaba en un servicio de mensajería, de entrega de alimentos. Tuvo un accidente automovilístico, lo atropellaron y tuvo una fractura en la pierna, una fractura en la tibia. Aparte de eso, pues el coche lo arrastró un tramo de la calle. Al arrastrarlo, en ese trance, como no llevas la ropa adecuada, perdió piel. Ah, ya. Entonces ahí ya tenemos dos problemas, una fractura y una falta de cobertura cutánea, le decimos nosotros, cuando ya la piel no te da. O sea, ahí estrictamente no era una fractura expuesta o sí se puede considerar. Sí, la consideramos una fractura expuesta porque primero fue la lesión, la agresión, y independientemente de eso fue que lo arrastró y lo llevó más allá con el impacto, ¿no? Ok. Pero sí la consideramos una fractura expuesta. Entonces, ese paciente fue un martirio, un paciente joven, menos de 30 años, entre 25 y 30 años. Pues era un paciente ningún antecedente de importancia como tal, no diabético, no hipertenso, no usuario de ninguna sustancia ni nada. Pues alcoholismo social de fin de semana. De hecho, el paciente ni siquiera fumaba, Delgado, ni soy tan un paciente tampoco obeso. Tuvo esta lesión importante en la pierna y lo primero que nos enfrentamos es un hueso que no tenemos cómo taparlo. No tenemos nada de cobertura cutánea, no tenemos nada de piel para cubrirlo. Y pues llegó a una institución donde a veces pues tenemos algunas carencias, algunas faltas de insumos, ¿no? Hablando con la realidad. Y él pues requirió... Lo primero que hacemos en ese caso es poner unos fijadores externos. ¿Qué es eso? Son unos fierros que todo el mundo ha visto, aunque sea en películas, por fuera. Que por fuera del cuerpo, que son, trae unas varillas por fuera. Eso es lo que ponemos en fijadores. ¿Para qué ponemos eso? Para que el piecito, la pierna, no esté suelta. Yo le digo a los pacientes que no esté como pues muñequito de trapo, ¿no? O sea, sí. A lo mejor es muy burdo, pero si no está... y al estar estable, nos cuida más el tejido que tenemos, lo que quedó de la piel que tenemos. Claro. Entonces, de esa manera no se lastima más, no se inflama más y no sigue dañando ni vasos, ni nervios, ni arterias, ni ninguna estructura que lleve sangre a la extremidad, porque al final de la pierna están los dedos y el pie. Claro. Y necesitamos también que ahí llegue sangre. Entonces, lo que hacemos nosotros es poner un fijador externo, un fierro, para ver que le llegue sangre al pie. Una vez que vemos que le llega sangre al pie, esa extremidad la consideramos que te puede rescatar y que es viable y que tenemos que hacer todo para mantenerla. Ya. Tenemos esto, eso fue lo primero, ¿no? Le pusimos un fijador externo a la pierna. Y ahora, pues viene la parte de, pues estoy viendo el hueso. Sí, ya lo metimos a quirófano, lo lavamos, porque cuando tenemos una fractura expuesta tenemos que meterla a quirófano a hacer un aseo quirúrgico. Lavarla a grandes rasgos, ¿no? Sí. La metimos a quirófano, la lavamos, quitamos todo el tejido que no estaba viable por el golpe, por la contusión, por todo eso que se desgarró. Y al final tenemos un hoyo donde vemos directamente el hueso. Y no importa qué tanto jalemos los extremos, no da para cubrirlo. Entonces ese fue el primer problema que nos enfrentamos. Y aquí es un problema que a veces tenemos con especialidades. Es un poquito difícil. Sí, porque ahí tienes que decirle a lo mejor a un cirujano plástico que pueda rotarle un colgajo, que es prácticamente con piel de otro lado, o de ahí mismo a lo mejor, que pueda hacerlo, porque ellos son más habilidosos tal vez en esa circunstancia, en ese paciente que nos estamos enfrentando. La realidad, sí. Siempre he dicho que pues, es un manejo multidisciplinario de cualquier paciente. No nada más porque nosotros no sepamos manejar nada más que hueso, sino porque pues, tenemos que pedir a los demás la evaluación, el control de la glucemia, el control de la presión. Y en este caso teníamos un problema donde no teníamos piel.
acudimos al servicio de cirugía plástica, pues para alguna opción de cobertura. Que ellos como especialistas, ya sea rotar un colgajo, poner un parche, Sí. colgajo de espesor parcial, total, vascularizado, ellos son los especialistas. Y luego aquí vienen los que están en área de choque, de trauma shock, no tanto como en terapia, de trauma shock y que reciben este tipo de lesiones, saben a lo que se enfrentan cuando pides una interconsulta de este tipo, por una cobertura cutánea, que siempre nos piden que en la mayoría de los casos, actualmente ya no es así, se están cambiando estos paradigmas, que tenga un cultivo negativo. Que no tenga nada de infección. Y para que salga negativo un cultivo, tomas ahí de donde está la lesión, tomas una muestra, lo mandas a cultivar y tarda 3 a 5 días. Es correcto. Entonces, con 3-5 días con tu hueso descubierto, expuesto. Y entonces ese hueso descubierto, que a lo mejor era 1 centímetro, al estar expuesto completamente, ya van a ser 5 o 6 centímetros más. Sí. Ya está más comprometido. La verdad, este es un problema que a veces hemos tenido con algunas especialidades. Actualmente se está cambiando poco a poco el canon, al grado que es una diferencia de opiniones y de constructos, que dentro de ortopedia ya tenemos el área de ortoplástica. No sabía. Vamos a tener aquí a un cirujano plástico próximamente. Y le voy a preguntar también esa situación. Ortoplástica también, entonces un traumatólogo se especializa para hacer entonces colgajos, cobertura de este tipo de lesiones es que quedan correcto. con el hueso expuesto. Ajá, ¿por qué? Porque en traumatología y ortopedia siempre hemos dicho que lo que más interesa es la movilidad. Sí. Se tiene que empezar a mover rápido. Y los cirujanos plásticos, se sabe, ellos ponen el colgajo y el colgajo se queda fijo. La zona no la descubren 15, 20 días, según el protocolo tipo del colgajo que hayan hecho. No mueven, no estimulan la zona. ¿Para qué? Pues para que se integre, se entiende completamente. Entonces, cuando tenemos un problema así de que ellos rotan un colgajo pensando en que pues el colgajo no se va a mover y nosotros operamos un hueso pensando en que tenemos que moverlo rápido porque si no la articulación se va a atrofiar, va a dejar de funcionar, se va a pegar la rodilla, en este caso la rodilla y el tobillo, ya tenemos un choque. Y podemos comprometer el trabajo del doctor que lo haya realizado muy bien por tratar de ver lo mejor de nuestro paciente o comprometer nuestro tratamiento con el paciente para que al colgajo del doctor le vaya bien. Entonces fue donde nació la ortoplástica, ya pensando en colgajos que vayan a ser móviles. Me refiero a que al momento de mover la extremidad toleren este tipo de fuerzas y no se comprometan en tanto vascularidad. Pero fíjate, o sea, aquí lo que yo estoy comprendiendo es que pues, toda lesión grave, por más atención fina o adecuada que le puedas poner, siempre va a dejar alguna secuela. O sea, ¿por qué? Pues justamente por hasta choque de abordajes o de conceptos que tiene un especialista de otro. Y no necesariamente porque uno no quiera hacer las cosas bien. Los dos quieren hacer las cosas bien, es correcto. Pero al final de cuentas llega en un punto en que, ¿sabes qué? Pues le hago esto y pues le va de esta forma. Le hago esto, también le va de esta forma. O sea, sí. O sea, esto es súper claro. No es que ellos no quieran hacerlo, no quieran trabajar. Ellos están con la idea de su trabajo, saben qué es lo que tienen que hacer y saben los cuidados posteriores que tienen que hacer. Ajá, entonces, si saben que hay que poner un colgajo, moverlo, dejar que fije, y nosotros le decimos, oye, después de que tú lo operes, vamos a abrir ahí, le vamos a poner una placa y decir, ¿de qué se trata, doctor? Lo entiendo completamente. No es que ellos no quieran trabajar o algo así, sino ahí tenemos un poco de choque en esos casos. Me imagino que aquí también, pues, un cirujano plástico tiene que entrar en este tipo de lesiones en donde, pues, se fractura un hueso, se expone el hueso y aparte puede dañar la circulación. También un angiólogo tendría que estar un especialista en circulación en venas y arterias. Sí. En este caso, si cuando hubiéramos puesto nosotros el fijador externo, los fierros por fuera, los dedos del pie siguen pálidos, siguen sin llenado, siguen fríos, en ese rato tiene que entrar el angiólogo, el especialista en las venas, en las arterias, a ver qué está pasando. Ok. Y aterrizando ya más a este caso, al pronóstico, que pues ya nos hiciste como el spoiler de que le fue mal al muchacho, ¿cómo evolucionó y pues cómo perdió la pierna? Bueno, después de la exposición, fueron las 2 piernas que estuvo lastimadas. Al final, pues fueron las 2 por razones diferentes. Por eso es más trágico este caso. Ajá. Razones diferentes me refiero a enfermedades que se desarrollaron de manera diferente en una y otra. ¿Okay?
Ambas pusimos un fijador externo en ambas piernas, pero nos enfocamos un poquito en la que tenía la pérdida de la piel, ¿no? Claro. Porque era la que estaba más visible, más palpable, más escandalosa, porque podíamos ver el hueso. Ajá. Fue la que nos llamó la atención. No es que dejamos de cuidar la otra, la estábamos vigilando, pero estaba completamente cubierta. ¿Qué pasó con la otra pierna? Empezó a desarrollar una cosa que se llama síndrome compartimental. La otra pierna. La otra pierna. Ya. La que tenía toda la piel, tenía todo completo, empezó a desarrollar una cosa que se llama síndrome compartimental. Que era lo malo con este paciente, que estaba intubado. Ya. Oye, creo... Sí, ya, digo, lo vimos en una institución, ¿verdad? Sí, Pública. sí. Sí, el síndrome compartimental, para los que no sepan, es que se hincha tanto los tejidos de la pierna y se hincha, digamos, pues no, sí hacia afuera, pero también hacia adentro. Y por dentro de los tejidos, entre el hueso y la piel, pues corre grasita, corre músculo, corre venas, arterias y nervios. Lo que pasa que se hincha, apachurra la circulación, entonces no llega sangre de arterias hacia las extremidades y no regresa sangre a través de las venas hacia las extremidades, hacia el corazón. Y entonces lo que hace es que pues si no hay sangre, si no hay oxigenación, si no hay un intercambio gaseoso, si no lleva nutrientes, pues se comienza a podrir prácticamente la pierna, y cuando se pudre un tejido es un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, correcto. Eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que le pasó. Estaba intubado. El principal dato del síndrome compartimental es el dolor, cosa que el paciente no nos podía transmitir. Sí, claro. No nos podía transmitir que tenía dolor. Él estaba en su manejo ideal, estaba con sus fijadores externos, lo habíamos manejado de manera integral, habíamos visto todos los médicos, como fue un accidente de alta energía, incluso lo había visto cirugía general para ver cualquier cosa del abdomen, lo había visto neuro para ver cualquier cosa de la cabeza. Sí. O sea, fue valorado por todos de manera integral y estaba en un buen tratamiento. No podía comunicarnos que le dolía, y la realidad es que no tenemos una manera de medir el dolor. No hay un estudio como el estudio de sangre para ver cómo andas de anemia o no, como el estudio del dedo para ver cómo andas del azúcar o no, como el estudio del colesterol, de la vista. No hay algo que nos diga tiene 5, 6, 7 de dolor. Es subjetivo. Es subjetivo. Incluso con el paciente despierto es subjetivo. Tenemos que creer lo que él nos diga. Claro. Lo que él nos diga. Entonces hubo este problema. Empezó con datos del síndrome compartimental de manera clínica, porque tuvimos que irnos, hay que pensar que tiene olor y la pierna está comportando de una manera diferente. Sí. Entonces ya con eso tuvimos un problema serio con esa extremidad. Y esa extremidad empezó tal como le dijiste, un caldo de cultivo. Empezó a perder la vascularidad, no le llegaba sangre a la parte distal, y ahí esa fue la primera extremidad que tuvimos con una decisión difícil, hablar con los familiares, porque el paciente todavía estaba intubado. Claro. Y en este punto ya era parte nada más tanto de terapia como de ortopedia. Se había descartado todas las demás lesiones. Bueno, no eran lesiones que requerían un manejo quirúrgico, eran que iban a ser conservadoras. Oye, ¿y ahí a qué nivel se le quita la pierna? Desde la... Esa es una decisión todavía mucho más difícil. Ajá. Sí, ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿hasta qué ya nivel? no le está llegando sangre al pie. Ya no le está llegando sangre al pie. Eso es un hecho. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? Esperamos a ver cómo evoluciona, a ver si a lo mejor es la inflamación, a ver si con los medicamentos que estamos pasando por la vena baja. Y si no funciona, entonces ya no le va a estar llegando sangre a la pantorrilla, a la rodilla. Y entonces el nivel al que íbamos a amputar, al que íbamos a quitar, iba a ser el tobillo, ya pasó a la rodilla. Por esperar. Es una decisión difícil, y esto ya más difícil hablar con los familiares. Claro. Y decirles, oye, ¿sabes qué? Tu paciente tiene un problema serio en la extremidad, hay un alto riesgo que la pierda, ya está muy comprometida, no tengo una manera real ahorita de decirte esta prueba es 100% fidedigna de que hasta aquí está lastimado. Y que con esto va a mejorar, o que probablemente tenga otras 2 cirugías. No, y lo que la gente a lo mejor no puede llegar a comprender en algunas situaciones es que ese tejido que está con infección no solamente se está quedando en infección en la pierna. Esa infección se va y se disemina a través de la sangre a todos los demás órganos. Entonces, de una infección en esa área
ocurre lo que se llama luego sepsis, que ya lo he explicado en algunos otros videos, que es una infección severa sistémica y comienza a fallar el corazón, comienzan a fallar los pulmones, el cerebro, los riñones, el hígado y el paciente fallece. O sea, entonces aquí dices, bueno, le quito el pie, pero sigue la infección en los otros tejidos y ahora por no querer amputar más arriba, correcto. va a fallecer el paciente. Entonces, es decisiones muy, muy difícil. Esto es el famoso, sin agraviar a nadie, el famoso paciente diabético que dice, me lo fueron llevando poquito a poquito, me lo fueron llevando un dedo, me lo fueron llevando el pie, me lo fueron llevando el tobillo, pero pues con la intención de tratar de conservar y que el paciente también coopere y mejore, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, sí, la infección sigue avanzando y pues todo el mundo tenía la historia de alguien que se lo fueron llevando poco a poco. En nuestro caso teníamos muy identificado el nivel, que era a la mitad de la pierna, a la mitad de la tibia. Entonces, O sea, digamos, todavía iba a preservar rodilla. rodilla iba a muslo. preservar, y muslo. Iba a preservar rodilla, donde se ponía, donde pensábamos en poner la ortesis, que es como que para que siga apoyando, siga caminando. Y nuestra intención es que entre más largo sea la palanca, o sea, entre menos amputemos, es más funcional para el paciente. Entonces, en ese caso, en esta pierna, pues lo que se hizo fue decidir a la mitad de la tibia, de la pierna, ahí hacer el procedimiento. Bueno, ¿y la otra pierna? También la... Esa fue, estamos hablando, esto fue un ejemplo. Llegó un lunes, para el martes en la tarde-noche estábamos haciendo el procedimiento de esta pierna del síndrome compartimental. Sí. Ajá. De la pierna derecha pasa. De la pierna derecha, por así decirlo, de la pierna del síndrome compartimental, de todo eso. Y mientras seguíamos con la otra, teníamos el problema de la otra, el problema de la descobertura, que no teníamos nada con qué cubrirlo. Recordar que estamos en una institución, porque me pueden decir 7, 8 cosas que le pudimos haber colocado. Sí, en Estados Unidos, en el hospital. Sí. Y en mi hospital tal tenemos, pero en mi unidad, en donde digo este paciente, había solamente 3 bags y estaban ocupados. BAC es un sistema especial que a lo mejor no le pueden poner un pedazo de piel, pero le pueden poner una esponja y lo va a proteger. Claro. Pero en mi unidad solamente había 3 y ya estaban con otros pacientes y no lo iban a desocupar pronto. Entonces, pues lo teníamos ahí con vendas, con gasitas húmedas, con lo que hasta ahorita pues, hemos visto en la práctica, obviamente apoyado en evidencias que funciona, porque me pueden hablar incluso de piel de pescado, piel de tilapia, pero estamos hablando ya de una institución y cosas serias y que están respaldadas por la evidencia científica. No, y a veces, la verdad te voy a decir algo, o sea, cuando hemos rotado inclusive en unidades de tercer nivel, de quemados, inclusive a veces cuando se les ponen colgajos o se les ponen sustitutos de piel, también se llegan a infectar y tienen mala evolución. O sea, el hecho de que no se haya puesto a lo mejor un colgajo como tal o un injerto de piel, pues no iba a garantizar como quiera su buena evolución. Sí, eso también es muy, muy cierto. Entonces ya evoluciona bien de la amputación de la pierna derecha. Y tenemos que esperar el cultivo porque es el protocolo que nos dice nuestro interconsultante, a quien le pedimos la interconsulta. Obviamente, en el mejor de los casos tarda 5 días un resultado de cultivo. Acá tardó 8, 9 días, un poquito más de la semana. ¿Y salió negativo? Y salió obviamente positivo. Ajá, ya se había infectado. Es lo que no sabemos porque salió un germen de la piel. Ah, sí. Entonces viene la parte difícil pues sí salió un germen de la piel, pues está ahí en la piel. Todos tenemos ese germen. Pues hablamos con el médico a quien iba a hacer el procedimiento. Se nos comentó en ese momento cultivo negativo, si no hago nada. No hago nada. Es su protocolo, era su manera de trabajar. Afortunadamente ya creo que están cambiando esos cánones. Era un doctor ya grande, ahorita ya no está en la institución, ya se jubiló, tiene rato que se jubiló. Y era como él trabajaba y pues no, yo no le voy a decir a él cómo hacer su trabajo. ¿Qué hicimos? Le metimos a otro aseo y tomamos un nuevo cultivo. Ya el paciente ya estaba en piso, ya no estaba en terapia, ya no estaba intubado, ya estaba mucho más estable con su herida y continuamos con las curaciones y todo. Hicimos el segundo cultivo, esperamos otra semana, ya habían pasado 15 días desde su lesión. Lo habíamos metido a lavar unas 3 veces, 4 veces y el cultivo otra vez salió positivo. Ahora otro germen que era intrahospitalario. Entonces aquí ya estoy pensando seriamente en una infección. No porque quiera, sino no, que... jamás quieres eso para el paciente, pero es algo que puede ocurrir. Y en todo este trance, la lesión pues va creciendo.
la lesión de hueso comprometido, la lesión de hueso muerto, de hueso no viable, se va haciendo más y más extensa. Porque el hueso que no tiene piel, no tiene músculo, no tiene manera de que le llegue sangre. Así es. Entonces empieza a morir. Y lo que era 1 centímetro ya son 3, ya son 4. Y empezamos a comprometer toda la extremidad. Y volvemos a lo mismo. Si es un hueso y tejido muerto, se va a infectar y va a comenzar a tener infección en toda la pierna y otra vez vuelve a hacer o puede hacer sepsis o infecciones sistémicas. Es correcto. Y para aquí ya llevamos 3 semanas de antibiótico aproximadamente, diferentes porque eso es lo que salía sensible en el cultivo, en el antibiograma, y vamos cambiándolo según lo que fuera sensible, monitorizando obviamente con el apoyo de infectología, quien pedía sus pruebas de funcionamiento renal, creo que cada semana, no me acuerdo cada cuándo las pedía, estuvieron todos muy pegados con él, el paciente ya despierto y también un poquito desesperado, ¿por qué no le hemos hecho nada? Porque él solamente ve una pierna y la ve igual. Él no nota el cambio de color, no nota cómo va avanzando, no nota si va mejorando. Él solamente ve que está en una cama, que le pasan medicamentos por la vena, que van al día varios médicos a verlo, pero no ve para cuándo se pueda ir. También es un desgaste mental. Aquí empieza ya el desgaste mental para todos, de esta enfermedad. Para todos, para ustedes y para el paciente y para sus familiares. Ajá. Y aquí empieza a veces el conflicto con las otras especialidades de, es que ya tengo que operarlo. Y te dicen, pues ya opéralo, pues ¿qué sirve que lo operes? Y como que ya no lo vas a cubrir, pues no lo voy a cubrir hasta que esté. Es un problema. Es un círculo vicioso. Ya el desenlace fue que también... Sí, al final, pues esto siguió avanzando, comprometió el pie, comprometió la extremidad, se habló con el paciente. Pues imagínate, el paciente se despertó de la intubación sin una extremidad. Porque eso ocurrió cuando todavía estaba intubado, cuando todavía estaba serio. Y ahora le decimos que... va a perder la otra. Va a perder la otra. Suena muy feo, pero no se trata de convencerlo, porque al final la decisión es del paciente. Ajá, o sea... Sí. Siempre va a ser del voy paciente. Voy a intentarlo, pero con el riesgo de que ahora no solamente puedas perder la pierna, sino perder la vida. Perder la vida, no convencerlo, sino dar toda la información de cómo podía evolucionar, de cómo estaba esto. Al final estuvo comentándolo con su familia, platicándolo incluso invitamos a psicología para que hablara con él. Todo esto tardó en decidirse unos 4 o 5 días. Total, pasó un mes aproximadamente hasta que hicimos el procedimiento. ¿Y la segunda pierna a qué nivel la perdió? La segunda pierna fue bajito. Las dos conservó la rodilla, pero fue un poquito más arriba de la mitad. Si le dimos en cuartos, conservó un cuarto de la pierna. Digamos, tenía la rodilla para apoyar. Es lo que te decía, a final de cuentas iba a poder usar... ortesis. Para la gente, prótesis. Pues, yo sé que no es lo correcto, pero para que se entienda mejor. Sí, como unos sockets que se ponen para mover, iba a poder mover sus rodillas, porque hay unos que pues, sería como rígido. Él iba a tener las rodillas y iba a poder hacer movimiento con esas ortesis. Obviamente pues fue difícil, entre 25 y 30 años tenía el chavo, pues el sostén de su casa. Obviamente tenía familia, pues se lo acabó en un accidente de motocicleta y pues le cambió la vida en cuestiones de minutos, de segundos tal vez. Sí, claro. Eso es muy importante, la prevención. Y siempre que tengo invitados, que he estado con algunos otros especialistas, es el común denominador, ¿eh? O sea, la prevención. En la escuela, ya les he contado que luego nos preguntan los maestros, ¿quién quiere ser cardiólogo? Yo. ¿Quién quiere ser traumatólogo? Yo. ¿Quién quiere ser, no sé, cirujano, cardiólogo? Todos levantan la mano, sí, claro, ¿no? Claro. Pero, ¿quién quiere ser médico familiar? Casi nadie. ¿Quién quiere ser epidemiólogo? ¿Quién quiere ser especialista en salud pública? Y entonces nos dicen, ¿qué creen que sea más importante, curar o prevenir? No, pues prevenir. ¿Y por qué estamos enfocados muchas veces en curar? Sí, claro. Y eso es... O sea, ahora, no estoy diciendo que no vaya a haber todos estos especialistas, sino que nosotros como especialistas curativos, ¿verdad? O resolutivos ya cuando está enfermo, también debemos de lanzar mensajes de prevención. En este caso, pues hay que tener muchísima prevención en su equipo de seguridad, casco, en ropa, a lo mejor que sea lo más adecuada posible. Sí, porque a lo mejor si hubiera tenido un tipo de pantalón de motociclista, a lo mejor no hubiera tenido esa pérdida de la piel. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, los motociclistas son los que saben más de ese tipo de cosas, pero sus ropas, sus pantalones están como que acolchados, tienen como una especie de esponja, como la de Ángela. De esponja, más o menos. Aguilar.
Es que tú no sabes de chisme, amigo. No, perdón. Una foto, diría Mr. Doctor, una foto de aquel Aguilar por aquí, que usa acá como si se viera acá con caderas y con pompis. Pero sí, o sea, al final de cuentas, eso protege al final de unas lesiones más importantes. Y si alguien de los que nos ven sea motociclista, pues que nos pongan qué tipo de pantalones son los que ellos usan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Algo para que, pues, la verdad te voy a decir algo. Todos los que andan de repartidores de comida, todo esto en moto deben de tener una ropa más especial, que a veces no la usan. Pero bueno, qué difícil caso. Ya hemos tocado 2 casos muy impactantes. A lo mejor uno no tan grave, el del niño que se fracturó y que se le salió el hueso, y tan impactante y tan trágico de alguien que perdió pues sus 2 extremidades. Ahora, vamos a pasar a otro... Bueno, vamos a seguir hablando de lo mismo, obviamente, pero a otro tipo, ahí va a indagar otro tipo de subtemas, por decirlo de alguna forma. Y traigo una pregunta que yo sé que va a causar mucha controversia, que se las he preguntado a varios especialistas, se las he preguntado a un médico del deporte, a un rehabilitador, a coach certificados, y en este caso pues vamos a preguntarle a un traumatólogo, ¿verdad? Ninguno es doctor, ¿no? O sea, ¿Cómo? A ninguno fue doctor, ¿no? No, coach sí. certificados. No, también un médico rehabilitador. Ok. No, sí, son médico del deporte y todo. Y Conan Big también lo dice, Poncho de Nigris también lo dice. A Conan Big sí lo conozco. ¿A Conan Big sí? Pues ¿quién no conoce al Conan Big? El Watifor. Lo vemos en el R2. ¿Quién? A Conan Big. Es parte del R2 de traumatología. ¿Cómo? A ver, cuéntame el chisme. Por el gimnasio. Sí. Sí, y efectivamente, allá va la pregunta. Hay un tipo de ejercicio que se llama peso muerto. Ajá. ¿Sí? No peso pluma, peso muerto. Entonces, la pregunta aquí, ¿el peso muerto o algún otro tipo de ejercicio es lesivo para columna o para alguna otra parte del cuerpo? ¿Sí o no? Así ya, como tal, sí o no, pues el peso muerto te diría que lesivo para el cuerpo, pues así solo, no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo a veces pongo el ejemplo a los pacientes, ¿no? Tienes un coche deportivo. Tu coche deportivo levanta hasta 260 kilómetros por hora. ¿Ok? Todos los días lo manejas a 260 kilómetros por hora, pues te vas a acabar las llantas, las balatas y los empaques. Eso es una realidad. ¿Ok? No es que tu coche no pueda llegar a eso, porque aquí es cuando el choque que tenemos ¿es lesivo? Sí, es lesivo. Entonces, ¿por qué el cuerpo puede hacerlo? Pues es este ejemplo del coche deportivo. El coche deportivo está diseñado para llegar hasta allá. Si lo llevas hasta 260 diario, se te va a acabar, y no nada más la llanta, sino todo el motor. Diario. Está diseñado, sí, pero no deberías llevarlo todos los días por allá. Pero es que el coche deportivo, pues sí, pero puedes manejarlo entre 180, 200, una que otra vez que te quieres correr una recta, sí. Pero tener la conciencia que si lo haces seguido, si lo haces todos los días, obviamente ese coche se va a gastar más rápido. Y es lo que pasa con el peso muerto. Es algo que hipertrofia muy rápido los músculos, que es un ejercicio, sí es muy demandante. Todos los que lo han hecho y sienten cómo está demandado, es pesado, es difícil, es fuerte y con mala técnica. Bueno, aquí estamos hablando de uno que tenga buena técnica, ¿no? O sea, el peso muerto, cuando se hace con buena técnica y con un peso controlado, a lo mejor no te va a pasar nada. A lo mejor, ¿verdad? Pero como se sabe, o sea, luego los pesos deben de ir en incremento para que realmente entonces el músculo tenga la respuesta de hipertrofia, de crecer. Entonces, y en un punto no lo vas a poder llevar más allá. Tu coche deportivo topa 260. Claro. Se acabó. Por más que tú pises el acelerador, no va a ir más allá de 260. Entonces, si tú, entre tu genética, tu peso, tu morfología, estás nada más a aguantar a levantar 120, por más que le metas 130 de diario, o lo intentes, a lo mejor ahí vas a empezar a tener una mala técnica. Ahí vas a empezar a compensar, vas a empezar a hacerlo mal y vas a empezar a tener otros problemas. Yo entiendo que todos te mencionan que sí es malo, porque sí, a mí me incluyo, yo también veo esas lesiones. ¿Te han llegado ese tipo de pacientes? Es parte de la, pues, podría llamar moda, esta nueva moda de gimnasio y de hacer glúteo, hacer pierna. Entonces sí me han llegado ese tipo de pacientes. Pero a quienes veo, a los que llevan 2 meses entrenando y de repente se quieren desesperar, o a los que dicen es que ya llegué a un peso que estaba estancado y empecé a meterle más, doctor, porque ya llevaba
3, 4 meses con el mismo peso y dije, ya puedo meterla más, y entonces ya me empecé con molestia, con problema. Entonces, esos son los que veo. Vemos a veces los extremos, el que ya poquito o el que ya se esforzó demasiado. Pero si vemos la parte intermedia, el que hace ejercicio 3, 5 veces a la semana, el que tiene buena técnica, el que no va más allá de lo que su cuerpo le está comentando, pues jamás los vamos a ver. Pero si tú nos preguntas a cualquiera de nosotros especialistas neuromusculéticos si es malo, pues a lo mejor la mayoría del consenso va a decir que sí, porque vemos a esos pacientes por enfermedad. Sí, puede tener cierto sesgo, ¿eh? Hay un sesgo, sesgo inverso, no me acuerdo cómo se llama, que vemos a los pacientes de cierta enfermedad. Entonces, ¿qué hace? No, esto. Eso es lo que lo está... Pero no vemos a toda la gran población que no está pasando. Y esto, estoy seguro que más de uno va a comentar ahí de cómo te atreves a decir que no es malo. Pero... No, pero sí, yo sí entendí el concepto. A lo mejor... Si regreso el tiempo en la pregunta, te podría hacer la pregunta, ¿es necesario o no es necesario? O sea, a lo mejor ahí tú dices, bueno, no es necesario. No es necesario, eso sería, o sea, no es necesario. No es necesario, malo, pues no es, el cuerpo está diseñado para hacerlo, sí, pero necesario, pues no es necesario. Hay una cosa que yo le digo a mis pacientes que van al gimnasio, ¿no? Que yo veo más de problemas con espalda, más que por el peso muerto, por las pesas, y con problemas de hombro. ¿Cómo? No, ¿cuándo te molesta? No, haga de cuenta, Doc, que cuando estoy levantando 120 me molesta. ¿Y para qué quieres levantar 120? ¿Vas a alguna competencia? No. ¿Trabajas en el mercado? No. ¿Te avientas un saco en la...? No. ¿A qué te dedicas? No, soy contador. Pues no tiene caso que te lleves a eso. O sea, no lo lleves más allá. Si yo quiero levantar 120, pues... Sí, yo he tenido pláticas, digo, entre que leo y que platico con gente experta, también en gimnasio, etcétera. Y sí, pues las formas en que tengas cierta hipertrofia es de que cargues mucho peso, tal vez llegar al fallo, al casi fallo, y pocas repeticiones, o sea, todo el peso que puedas con pocas repeticiones, o a lo mejor el otro extremo, un peso controlado, y con un número mayor de repeticiones. En las dos formas puedes desgarrar, romper el músculo correcto. y crear un ambiente propicio para que se cree nuevas fibras musculares y que tenga una hipertrofia, un crecimiento muscular. Entonces, ¿cuál sería más seguro? A lo mejor, pues no te arriesgues a generar unas series tan pesadas y al fallo. Yo sé que ahorita pesado y al fallo, no pain, no gain. Pues sí vas a crecer músculo, pero acuérdate que pues el músculo no lo es todo, sino que tenemos nuestro hueso y sobre todo nuestras articulaciones, que es lo que luego se daña, ¿no? Sí, tenemos que pensar en una estructura total, no nada más el músculo. Tenemos que pensar en nuestros tendones, en nuestras articulaciones, en nuestro cartílago. Y ahorita con la moda o con la tendencia a todo rápido, entonces quieren hipertrofia. Sí. Hipertrofia porque es lo que les va a generar volumen de manera rápida. Entonces, por eso vemos... ¿Cuánto llevas en gimnasio? Llevo un mes y ya me lastimé el hombro cuando estaba levantando 100 kilos. ¿Y cuándo empezaste? No, hace un mes. ¿Con cuándo empezaste? Con 40. Pero pues le fui subiendo y estaba dando en 100, pero ya no. Bueno, y ahora, que ya nos contaste que has tenido este tipo de pacientes. ¿Algún caso que se te venga a la mente o algunos casos que hayas manejado tú con tus compañeros de clínica, resultantes de lesiones deportivas o de lesiones en el gimnasio sobre todo? Bueno, orientado un poquito al peso muerto o a los ejercicios de ese tipo, pues son las lesiones de columna, protrusiones como tal, inflamaciones y lesiones que comprimen hasta cierto punto los nervios. Okay. Por el desgaste, por el choque, por el sobreesfuerzo de las vértebras. Yo tuve una paciente, 22, 23 años, delgada, en su intención de hacer esta sentadilla de Smith, creo que es la que bajan con mucho peso, pues se lastimó la región lumbar. Ya tenía datos de que le estaba comprimiendo un nervio, de cuando se les duerme, la ciática, calambres. La ciática que dice la famosa, lo que todo el mundo conoce como la ciática, pero pues era otra enfermedad, pero así todo el mundo la conoce como ciática. Tenía eso. En este caso, pues yo me apoyo con mi cirujano de columna, ¿no? Ya. Para ver qué le podemos ofrecer al ser una persona tan joven y no llegar a un procedimiento quirúrgico. Empezamos siempre con terapia, que cambia el tipo de ejercicio, que cambia el peso, que cambia la intensidad, la frecuencia. No hizo caso, no hubo mejoría. No hizo caso. Hizo caso. Hizo caso, obviamente. No hubo mejoría, pues ya se había comprometido un poquito lo que era la raíz, el nerviosillo aplastándolo, al grado que tuvimos que ponerle una inyección en esa zona, pues para que no tuviera dolor y mejorara.
Ajá. Afortunadamente esta paciente no llegó a cirugía. No llegó a cirugía, pero pudo haber avanzado más hasta el grado que tendríamos que haber hecho algo para que tuviera una buena calidad de vida. ¿Has tenido algún otro caso que ahorita que me quieras contar, pero enfocado a lo mejor en alguna persona que sí use química o fármacos para potencializar el crecimiento muscular? Es decir, que usen testosterona, hormona de crecimiento, todos estos medicamentos que ayudan a que pues, la ganancia muscular será mucho más grande y también pues favorece a que pues, el porcentaje de grasa disminuya. Es decir, los que se llaman físico-constructivistas o bueno, también le llaman fisicoculturistas, pero se supone que ellos se nombran ya físico-constructivistas porque construyen un cuerpo simétrico, etcétera. ¿Alguna lesión de estas que te haya O sea, tocado? es que tuvimos un paciente, 30 y tantos años, que usaba potenciadores, ¿cómo se les llame? Chochos, vamos a decirle, que ya le hormona de crecimiento, testosterona, etcétera, ¿no? Dentro de todos esos, pues estaba derivados de los esteroides y ese tipo de cosas. No tuvo propiamente una lesión muscular, no tuvo propiamente una lesión de desgarro, pero ese tipo de medicamentos, y también es raro que ocurra, le ocasionó un problema en la cadera. Los esteroides son una necrosis avascular. Una necrosis avascular. Ajá. O sea, ¿nos puedes contar de eso? No me acordaba, pero ahorita que lo nombras, sí. O sea, digamos... Bueno, tú explícamelo. Es una complicación descrita de ciertos medicamentos. Que se aplican ya sea tomados por forma prolongada o inyectados por forma prolongada, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que pasa? La cabeza de nuestro fémur, que es el hueso de la cadera, la porción de la cabeza, la que nos permite mover la pierna hacia adelante y hacia atrás, le deja de llegar sangre. Ajá. Entonces, al no llegar sangre, pues lo mismo que cualquier otro tejido, se muere, ¿no? Y esto es redondo. Entonces, al no tener sangre, se empieza a hacer arrugado como una pasita. Ya. Ajá. Y nos causa datos como el desgaste de cartílago en la cadera, pero en un paciente de 30, de 40 años. Hay muchas causas, o sea, una es el alcoholismo, el uso de drogas, el uso de ciertos medicamentos, el uso de ciertos potenciadores chochos, nos puede llevar a esto. Ya te enseñé que chochos. Chochos. Nos puede llevar a esto. Y eso fue lo que le pasó a este paciente. O sea, a ver, entonces, tenemos el hueso, tenemos su cartílago, para que, digamos, se junte con el otro cartílago de la cadera y entre ellos hay pues un líquido que favorece el movimiento, que lubrique, que favorece el movimiento. Entonces, el cartílago en este caso... La cabeza. La cabeza del fémur. Ajá, que debe ser redonda. ¿Se le atrofió? Se le atrofió, se hizo como pasita. Porque se chupó el cartílago. Porque no le llegó sangre a la cabeza. A toda la cabeza. A toda la cabeza. Ajá, todo esto es el fémur. Sí. Y hagan cuenta que aquí llega la sangre. Y pues no le llegó sangre, le dejó llegar sangre. Imagínense como una manguera. ¿Ah? Una manguera y de repente alguien se para arriba de la manguera, entonces a esta parte le deja llegar sangre, entonces esta parte se chupa. Hueso, cartílago y todo. Sí, hueso, cartílago y todo. Solamente el fémur. La parte de arriba, que es el acetábulo, la parte de arriba de la cadera, pues está normal, porque es de otra arteria. Le llega sangre de otro lado. Pero acá abajo, que es lo que nos ayuda a pisar y lo que nos da el movimiento, pues ya está todo como pasita, ya no es redondo. Ya es una pasita así de arrugada, entonces cada que mueve raspa. Y por ejemplo, ¿eso puede ser revertible o...? No. Híjole, entonces, ¿qué pasó con este paciente? En estadios iniciales, cuando lo detectas rápido, hay cosas que puede hacer para que se frene. Un ejemplo, está el 100%, de repente el 20% ya no llega sangre. Bueno, ahí podemos hacer algo para que el otro 80% pues siga jalando, funcione y esto nos dure muchísimo. Pero es difícil. Llega un paciente joven que te dice que le duele la cadera, un paciente que le da al gimnasio. Primero pensamos en lesiones musculares, porque es lo más común. Piensas, oye, ¿cargaste más? No, que pues, estoy cargando tanto. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Pedimos otro tipo de estudios enfocados a pensar el músculo, en pensar en los tendones. Porque si es una patología descrita, si es una patología normada, pero no es la primera. No, y además de que regularmente cuando usan química para todo este tipo de constructivismo de su cuerpo, como no tienen mucho dolor, se les cortan las vías del dolor. Esa es otra. Y luego no lo perciben y entonces el dolor
siempre es un dato de alarma que nos da nuestro cuerpo. Y si no lo tenemos, como en el caso que nos contaste, a lo mejor el paciente que no estaba intubado, como porque cuando estamos intubados les tenemos que poner un medicamento o un opio, con fentanil, buprenorfina, son derivados del opio para que no les dé dolor. Entonces, pues obviamente el paciente no lo percibía. Acá pasa algo similar. Ese paciente de 30 y tantos años, pues no, a lo mejor sí le dolía, pero no le dolía tanto, era algo que lo toleraba y lo dejó Uno podía pasar. diferenciarlo de, una vez me tuve una desgarro de glúteos, una vez tuve un desgarro del psoas, una vez tuve una contractura del cuádriceps. Podría mencionarlo por ahí porque ha tenido lesiones constantes según el gimnasio. Entonces, este paciente ya lo había sido valorado por otro médico quien me lo refirió, no encontró nada, le había pedido radiografía, en la radiografía el otro médico tampoco, no encontró nada. Entonces, pues ya cuando dijo, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a mandar con ya lo refirió con nosotros, lo refirió conmigo. Y aquí fue cuando desde el caminar, pues te das cuenta que trae algo en la cadera. Trae un problema en la cadera. Entonces ya desde ahí ya tienes una idea. Te va contando su historia y quieras o no, bueno, aquí lo mandaron conmigo porque yo tengo un entrenamiento en cadera y pelvis, no fue de gratis, ¿no? Sí, o sea, el doctor Osorio es un poco humilde, pero él es cirujano de cadera. Bueno, dime todo lo demás. Es que es traumatólogo y ortopedista, que esa es la especialidad, ¿no? Y la subespecialidad o la formación avanzada que tienes es cirugía cadera y acetábulo. Pelvis y acetábulo. Bueno, ya casi. Cadera, pelvis y acetábulo. O sea, eres especialista en cadera. Cadera, pelvis y acetábulo. Entonces, el doctor mío lo refirió conmigo, me dijo, oye, eso te mando un... pues sí, ya lo vimos. Entonces, ya desde que lo ves, pues estoy cogiendo. Lo primero también al pensarlo, nada más de verlo sin interrogarlo, fue de, seguramente se lastimó algún músculo. Porque es lo más común, es alguien de gimnasio, ponchado, no le encontraron nada aparentemente en estudios radiográficos, pues debe ser un músculo. A la interrogación, pues ya empiezas a distinguir, a orientarlo, a ver, empiezas a sospechar otras cosas, ¿será, no será? Afortunadamente ese paciente era 100% honesto, pues nos dijo, porque también te puedes encontrar con la otra parte que no te dicen cosas, claro. ¿no? ¿Okay? Entonces ya teníamos una idea diagnóstica y al mostrarnos la radiografía, aquí se entiende, a veces no estás tan acostumbrado a ver ciertos estudios, y pueden pasar ciertas cosas de alto. Se dice que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, ¿no? Claro. Y pues los que a veces no lo viste tanto, no estás tan formado, no estás tan acostumbrado a esto, que lo puedes pasar. Nos ha pasado a todos con ciertas cosas en las que no somos tan versados. Desde la radiografía se veían datos ya de esta lesión, de esta enfermedad. Hay un signo específico en la radiografía que te habla de esa enfermedad. Y ya cuando se ve en la radiografía es porque ya es un estado muy avanzado. Entonces ya desde ahí ya dices, no, pues pides el otro estudio solamente para corroborarlo. Una resonancia magnética. Una resonancia magnética. No manches, tenía prácticamente pues chupado la cabeza del fémur. Necrosis ya tenía avascular. Tenía vacía porque está el pus cascarón y como ya no le llega sangre, el huesito de adentro pues empieza a consumir. Y es como un huevo vacío. Entonces, oye, ¿y ahí le tuviste que poner una prótesis o qué? Ahí se tuvo que poner una prótesis. No manches. A ese paciente, obviamente, hicimos el estudio que fue la resonancia magnética. Salió que estaba completamente comprometida la vascularidad, o sea, que no le llegaba ya sangre a la cabeza. Ya le estaba doliendo y ya estaba cojeando porque la cabeza se empezaba a aplanar de que ya estaba vacía. Claro. Entonces, sí, o sea, comienzas a tener... Sí, un desnivel. Más cortita, entre comillas, la pierna que el otro. Uno dice, ¿sabes que se me está cortando la pierna? Pues sí, se está cortando, pero porque está aplanando, porque ya está vacío, entonces está hundiendo. Cada que pisas se hunde. Entonces ese paciente sí terminó en una prótesis de cadera, pues para recuperar su vida y todo esto, pero pues fue algo que, una vez más, no es algo que a todos les vaya a pasar, pero es algo que está escrito, que está normado y que no es ajeno a ciertos chochos, a ciertas sustancias, a ciertos actividades que hacen los pacientes. Pero mira, Osorio, la literatura, los estudios, los artículos médicos te dicen que las personas no que van al gimnasio, ojo. Hay que diferenciar eso. Hay que diferenciar, o sea, sí. O sea, ojo. O sea, puede ser una persona que vaya al gimnasio, que tome suplementos avalados. Hace poquito estuvimos con Aries Terrón, que él es nutriólogo y aparte tiene la formación de nutrición deportiva y es coach. Entonces, pues ahí te dice, o sea, hay creatina, hay ciertos medicamentos que sí tienen evidencia, el suero, la proteína de suero de leche como complemento cuando no alcanzas tus requerimientos de proteínas al día, etcétera. O sea, hay suplementos que están
avalados. Hay unos que no te hacen mal. O sea, que si te tomas aminoácidos, los BCA, pues no te van a hacer mal. No te van a hacer bien, pero pues al menos no te van a hacer mal. Y sirven como placebo y saben ricos, ¿no? Ahí te los estás tomando, saben dulcecitos, etcétera. Entonces, no te van a hacer mal. Pero cuando ya te metes que te metes hormona de crecimiento, algún tipo de testosterona, algún precursor de testosterona real, todo ese tipo de fármacos, forzosamente sí te va a causar cierto daño. Lo dejas de usar y pueden que revierta las fallas hepáticas, las fallas renales, ¿verdad? Puede ser, o puede que no, o puede que dé efectos adversos como crecimiento de tumores. Pues, hormona de crecimiento te va a crecer tejidos y si está un tejido de neoformación cancerígeno, pues te lo va a disparar. Te lo va a disparar. Entonces, sí, hay que diferenciar. Estamos hablando de que las personas que van al gimnasio y usan química, o sea, fármacos no certificados para uso en gimnasio o en ejercicio, son los que aumentan la mortalidad y tienen vidas más cortas. Así está escrito. Yo sé que va a decir, no, pero es que a él le va bien, es que le va bien. Pues ustedes vean a los grandes, ¿verdad? Salvo algunas excepciones como Arnold Schwarzenegger, pero muchos de los demás están muy deteriorados en su sistema en su sistema neuromúsculo esquelético, porque hasta cognitivamente se ven afectados. Y otros, pues, han fallecido también de causas clínicas. Algunos les crecen mucho el corazón, los pulmones les fallan. Entonces, sí, la verdad que hay los riñones, hay muchas complicaciones y estamos hablando de ese tipo y en este caso, pues las lesiones que se pueden generar traumatológicas, ¿no? Sí, en este caso, o sea, no fue propiamente por el ejercicio, una vez más, fue por lo que consumía, lo que lo llevó a esto. Y esta, pues, es una lesión hasta cierto punto noble. ¿A qué me refiero con noble? Porque, pues, puede ser una prótesis y recupera su funcionalidad. Y esta prótesis que le pones, ¿cuánto tiempo es su vida media útil? O sea, ¿en cuánto tiempo se la tienes que cambiar o ya no se la tienes que cambiar? Bueno, aquí hay algo que le digo a los pacientes. Hay diferentes tipos de prótesis. Hay prótesis de alto rendimiento, hay prótesis de rendimiento normal y hay prótesis de bajo rendimiento. Él tienes que ponerle una... Pues es un paciente joven, se recomienda una de alto rendimiento para que le dure unos 30, 40 años más o menos. Para que le siga metiendo el chocho bien. Para que, pues, y luego venga por la otra a lo mejor. Pero... bueno, no hay que reírnos de eso porque... pero sí puede ser. Bueno. Pero tienes razón, siendo muy pues que duros. Si ya tiene, o sea, si ya le pasó una vez, el riesgo que vuelva a ocurrir es alto. Es alto. Ajá. Y está la prótesis que nada más es el paciente que, no, pues realmente yo voy a la iglesia, voy aquí a mi casa, salgo al mandado, poca demanda física, entonces podemos poner eso. Bueno, entonces ya hemos estado hablando de, pues, situaciones o enfermedades de consultorio, algunas situaciones que ya requieren entrar a quirófano, ya nos hablaste de parte hospitalaria, y quiero indagar más dentro de quirófano. O sea, el traumatólogo, pues obviamente ya, como lo habrán visto, ve lesiones, ve consulta, le da seguimiento a pacientes hospitalizados, etc. Pero también, pues se maneja en un porcentaje muy alto dentro de quirófano para resolver lesiones, fracturas, etc. ¿Cuál es la cirugía más compleja a la que te has enfrentado de cualquier tipo? O sea, llámese fractura, llámese a lo mejor lesiones de tendones, de ligamentos, columna, no sé, alguna que te haya llamado la atención que dices, esta fue muy difícil de resolver, tuve que pedirle ayuda a alguien más, a tu amigo Juan Manuel, etcétera, ¿no? Algo que nos quieras contar dentro de quirófano, porque es muy, muy apasionante esa área. Bueno, aquí pues yo hablaría un poquito más de mi área, ¿no? De fracturas de pelvis y acetábulo. Ándale. Pero también hago prótesis de cadera, pero ya para mayor entendimiento del público en general, porque si hablamos de prótesis, voy a ser muy específico con ciertos implantes y ciertas cosas, ¿no? Entonces, hablando de fracturas, la fractura de pelvis es de las más complejas. Porque pone en riesgo la vida. Creo que todo el mundo escuchaste en las películas, han visto que se fracturó la pelvis, lo metieron a quirófano rápido, bla, bla. Es de las más complejas. Ahora, la parte difícil es cuando se fractura la pelvis en muchos pedacitos. Ya. En muchos pedacitos. ¿Cuál es lo difícil de una fractura de pelvis? Las estructuras que están dentro de la pelvis. Toda la cavidad abdominal, todos los intestinos, estómago, hígado, así como los grandes vasos, las grandes arterias
y pues todo pasa por ahí. ¿Nos puedes explicar antes de que siga, disculpa que te interrumpa para el público en general, en qué consiste la pelvis? O sea, sabemos que a lo mejor, así muy burdo, pues une a la columna de las extremidades, pero más o menos que nos expliques en términos sencillos, hasta para los que no somos traumatólogos, obviamente. Un ejemplo sería el tórax. Todo el mundo sabe que es el tórax y que te cubre los pulmones. Sí. Es una cajita aquí arriba y la puedes palpar con tus costillas y no hay tanto problema. No importa si estás gordito o no, puedes palpar con tus costillas. Ajá, y adentro del tórax sabes que te cubre los pulmones, el corazón, el mediastino. La pelvis es algo parecido. No está tan cerrado como el tórax, pero todos aquí sienten las crestas. Ahí empieza la pelvis, la parte lateral de la pelvis, la parte de afuera de la pelvis. Y de ahí se va hacia adentro. Ajá, va a ser como un óvalo. Y adentro de ese óvalo va a tener la misma función que el tórax. Va a proteger los intestinos, va a proteger el colon, va a proteger estructuras vasculares grandes, genitales. Eso se encuentra dentro de la pelvis. Es otra cajita. El tórax es más popular, más conocido, más famoso. Entonces, esa estructura, pues, cuando se rompe, pues puede comprometer entonces a los órganos internos y es donde pues tú tienes que entrar a reparar. Y el simple hecho de que se rompa la pelvis puede sangrar un chorro y el paciente perder demasiada volemia, demasiada sangre, válgame la redundancia, y fallecer. Entonces, ¿ahí qué paciente te ha tocado así complejo de repararla? Un paciente de pelvis siempre es un paciente de alta energía. ¿Qué es esto? Que fue un golpe muy, muy fuerte. Lo atropellaron y le pasaron por arriba, lo prensaron entre dos coches como sándwich, le dieron un golpe directo de frente, pero con algo pesado, o sea, no como en un vaso, tiene que ser un coche, un automóvil, le cayó una barra de metal, una losa, todos estos son casos que han pasado, ¿eh? Sí. Una losa le ha caído a un albañil y le abre la pelvis, todo eso sí ha pasado. ¿Okay? Una llanta de tráiler ha salido volando y le ha prensado de un lado y le ha pasado. Todo esto son casos que sí han pasado, que a mí me ha tocado atender. Entonces, esos son el tipo de golpe que hace una fractura de pelvis, porque no es tan sencillo, no es como que un empujón, no es como que un batazo. Yo sé que suena muy, muy trágico, un bat directo a la pelvis, pero eso no la rompe. Tenías que tener un hueso débil, un hueso osteoporótico, para que te causara una fractura de ese tipo, de esta estructura. Okay. Entonces, es un golpe de alta energía. Al tener un golpe de alta energía, ¿qué es lo que nos pasa? Que ya la cajita donde estaba todo adentro se rompió. En el mejor de los casos, se rompió y el golpe no fue más allá. La estalló y ahí se frenó. Y todas las estructuras de adentro están intactas. Ya. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, la rompió y la siguió doblando, la aplanó completamente y luego se estiró. Entonces, ahí ya tenemos lesiones de intestino, de recto, de genitales, incluso según la zona que se haya roto, o de grandes vasos, arterias, venas. Y dicen, pues la arteria es más escandalosa o es más peligrosa que una vena. A este nivel de la pelvis no, porque se encuentra una cosa que se llama plexo sacro y ahí hay mucha sangre venosa. Entonces, si se rompe eso, es como una presa que se abre y se puede vaciar. Bueno, tú como terapia intensiva obviamente has visto esto, pues yo como el área de pelvis obviamente lo he visto bastante y es frecuente que esos pacientes no los alcanzamos. Sí, de hecho, o sea, cuando llegan a terapia intensiva, de hecho, no me acuerdo si cuando estuvo José Grajales, Pepe Chema, le conté uno de los casos que tenía una, pues, de fractura que le llaman de libro abierto, significa que la pelvis, en lugar de, pues, fracturarse para adentro, digamos, se abre completamente así y nosotros necesitamos rápidamente que venga un traumatólogo. En lo que llega, como Dios nos da a entender, y está descrito para los no traumatólogos, obviamente, porque no tenemos un entrenamiento quirúrgico, es tratar de cerrarla. Hay unos tipos de fajas en el cual cierras la pelvis, los huesos de la pelvis para que no sangre de esas venas que tú dices, o inclusive se le pone como pues una sábana y con un palo se le comienza a dar vuelta. Yo sé que no es lo ideal y que los traumatólogos deben estar burlando de mí, pero tratas de cerrarle con lo que tengas. Claro, también me ha tocado en la privada, donde falta eso, llega el traumatólogo y hasta en choque, o sea, en el área de urgencias, al paciente le dan su anestesia y todo ahí, su sedación, le ponen aquí un fierro, otra barra, otro fierro, y uno aquí, y lo cierran. Así. Y el paciente, como por arte de magia, deja de sangrar. Pero digamos, o sea, nosotros cuando no tenemos un traumatólogo, que lo he contado, pues es bien difícil parar esos sangrados. Entonces, ahora me imagino que por ahí va ese tipo de intervenciones. Bueno, al final eso fue, al principio de este caso fue lo que pasó. Como ya lo has comentado en varias ocasiones, no importa qué tanto le hagas, si tienes una llave abierta,
tienes que cerrarla. Sí. No importa qué tanta ciencia le pongas, si tienes una llave abierta, tienes que cerrarla. ¿Ok? Y bueno, se nos habló por el riesgo de lesión porque tomamos una radiografía y pues salió todo hecho polvo. Y sí, efectivamente fue en urgencias. Ahí hicimos una asepsia de lo que le estaban pasando la anestesia. 2 pedazos de clavitos y la cerramos. En urgencias. En urgencias. ¿Y qué le había pasado a ese paciente, a esa persona? Él era mecánico, estaba mecánico y el gato se le, no me acuerdo si tenía un gato o un block, pero se le venció. Entonces, al intentar moverse y ganarle, porque lo había agarrado de lado agachado, se paró y se iba a mover para quitarse, pues no alcanzó y el coche lo prensó. Digo, lo prensó con la afortunadamente pared. porque le prensa el tórax o le prensa la cabeza y hubiera sido peor. Digo, yo Pues sé sí. que... Digo, y aquí... Sí, o sea, a lo mejor no hubiera llegado con nosotros. Claro. Eso es una realidad. Ajá. Entonces, No se dio cuenta de eso, trató de salirse rápido, se paró y en lugar de correr, trató de irse de lado, pues le pegó de frente. No te pases. ¿Vivió ese paciente? Sí. Ah, excelente, Sí, excelente. sí, sí. Oye, ¿y algún otro caso impactante así de lesión, pues, mortal, que no fue mortal porque pudieron apoyarlo como traumatólogos? Bueno, hubo uno cuando recién tenía poco de egresado de la alta, de la alta especialidad, y estaba en un hospital donde no tenemos los insumos. ¿A qué me refiero a los insumos? No tenemos las placas, no tenemos los fijadores externos, no tenemos los fierros. Si no tienen la herramienta con No que tenemos. reparar. Hay que pedirla a un proveedor externo y a los 2-3 días ellos se la traen, ¿no? Ok. Entonces, una paciente, ella no recuerdo qué le había pasado, creo que le habían atropellado, una paciente joven, 20 años, igual fue una fractura de pelvis. Se intentó en urgencias lo que dices, empezaron a ponerle sábanas, empezaron a ponerle hamacas, empezaron a empujarle de los 2 lados, la pusieron de lado, posición de sirena, todo. Nada de esto mejoraba lo que eran los signos, tenía datos de bajo gasto y pues no había fijador externo porque el hospital no lo tenía. No lo tenía. Entonces ya venía en ese momento yo tenía poquito que había llegado a ese hospital, no estaba en mi turno. O sea, tú ya eras cirujano de cadera. O sea, Sí, ya ya había terminado la alta, mi turno era en la mañana y esta paciente llegó en la tarde. Ajá, muy bien. Obviamente el entendido de que cualquier cosa así, pues nos pueden hablar y bueno, en mi caso pues, sí yo me doy la vuelta. Sí, porque otro traumatólogo, digo, con todo respeto, sí lo podría resolver, pero en este caso tú tienes mayor adiestramiento para resolver esa lesión. Esto fue lo que pasó en este caso. Y llegaron, entonces no había... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, sí, no tienes un fijador externo, que son los fierros que estamos diciendo, pero sí hay cosas que puedes hacer. Puedes entrar y meter compresas para parar el sangrado. O sea, abrir el abdomen. Abrir el abdomen. ¿Tú lo abres? O sea, esa es la parte que yo como cirujano de cadera y pelvis sí llevo el entrenamiento para hacer esto. Ajá. ¿No necesitas un cirujano general? No necesito un cirujano general. Entonces, tú puedes abrir el abdomen y meter compresas, empaquetarlo. Uh-huh. Y de esta manera tapas el sangrado. Pero esta fue la parte difícil. Vienes con ortopedia, pues estaba fracturado. El ortopedista a veces dice, no, yo no hago eso. Cirugía sí sabe empaquetar, porque lo hace para otros procedimientos. Pero bien, la parte de cirugía es que está fracturado. Sí. Yo no me quiero meter. Ni un traumatólogo la mete, ni un cirujano Yo la no me mete. quiero meter porque está fracturado. Yo no sé si esto le vaya a empeorar más. Pero el empaquetamiento es el que hacen los cirujanos. Abres como un láparo y metes todo por ahí. O sea, no es un procedimiento complejo, la verdad. No es mucho. Ajá. Y es una cosa que le puede diferenciar y salvar la vida. Entonces, en este trans, el jefe de servicio me echa un grito. Le digo, pues sí, me doy la vuelta. Le digo, pues si no, que lo empaquete cirugía general. No quieren. Me dice, no quieren entrar. Sí. Digo, bueno, dígale al traumatólogo que estaba que pida y yo ya voy para allá. Y fue lo que pasó. El doctor pidió quirófano y todo ya la tenían en quirófano. No la querían pasar hasta que estuviéramos allá. Te digo, pero ya mínimo estaba ahí en el área de recuperación. Ya llevaba varios paquetes de sangre. Entramos y pues la empaquetamos. Y eso hizo la diferencia para esta paciente. Esta paciente también vivió. Y ya con el empaquetamiento por dentro, digamos, ya tapando los sangrados de entre los huesos por dentro, ¿ya no necesita el otro o también lo necesita? No, esto es una medida. Si con esto mejora, esto le ayuda en un 70-80% de veces que no tienes un fijador externo. Ya. Ajá, ok. Si ella hubiera entrado en el otro 20, pues ahí nos despedimos de la paciente. Ya te entendí. Afortunadamente. O sea, tenemos que hacer ciertas acciones para preservar la vida. No podemos quedarnos a un lado así como que, bueno, pues nadie lo va a meter. Pues no.
si hay algo que podamos ofrecerle que mejore las expectativas de vida de esta paciente, teníamos que hacerlo. Claro. Y esto nos daba un 80% de efectividad de que esta paciente siguiera con nosotros, había que intentarlo. ¿Ah? Y ese es un caso difícil porque ortopedia, cadera sí es popular por las prótesis. Todo el mundo quiere poner prótesis. Pues por eso, Sí, dilo, tú no te preocupes. Por eso hay mucho cirujano articular ahorita, ¿no? Todo el mundo quiere poner prótesis. Pelvis acetábulo no es popular. Nadie quiere meterse a Es más complejo. Pues no sé, no es así complejo, pero no es popular. Nadie quiere meterse a vejiga, nadie quiere estar perforando al lado de las ilíacas, nadie quiere meterse a la tripa, como me decían algunos compañeros, de por qué vas a hacer eso. Por eso no hay tanto ortopedista que haga pelvis y acetábulo. Sí, estoy seguro que van a encontrar muchos que digan que hacen cadera enfocado a reemplazo articular, pero pocos que hagan pelvis y acetábulo. Sí, porque, por ejemplo, tan simple aquí... antes siempre le hacía la broma yo al doctor Osorio de que tú eres el mejor cirujano de cadera de Tamaulipas. Y dice, amigo, soy el único. Ahora ya no eres el único. No, afortunadamente pero no. Ya somos más son? Creo que aquí en la zona somos como 3 o 4. Pero imagínate. ¿Y en todo el estado de Tamaulipas cuántos serán? No pasan de 10. No creo que pasemos de 10. Es a lo que voy. O sea, a lo mejor tú dices, no es complejo. O sea, a ver, entonces yo puedo hacerlo. ¿Yo como intensivista puedo entrar a eso? Pues no, ¿verdad? No te aconsejaría. A la que voy. Entonces te hace fácil, pero es como si yo te digo, no, pues nada más se necesita intubar y poner a mí. No es complejo. Es como me dices, toma, léete este electro. Que Osorio sí hicimos el internado juntos. Ay, un día hay que hacer un podcast de todas las aventuras del internado. Sí, eso sería divertido. Sí, sería divertido. Ay, iba a contar algo, pero mejor no lo cuento. Mejor luego, ya cuando sea un podcast así de las aventuras del internado, si les gusta la gente. Mi mejor anécdota del internado. Ay, me estoy acordando de muchas cosas, pero bueno, no hay que contarlo, es eso. Perfecto. Bueno, pues muy buenos casos, muy difíciles. Unos lamentablemente con mala evolución, otros afortunadamente exitosos. Así es esto. Lo único que nos queda como profesional de la salud es tratar de hacerlo mejor con lo que tengamos, porque a veces, como tú también lo dijiste, no es de nosotros, sino que en las instituciones no hay los recursos suficientes. Ese no es un secreto, discúlpenme, aquí no hablamos de un partido de otro partido, pero pues definitivamente no somos Dinamarca y pues no siempre se tiene lo que se requiere de forma muy fría, ¿verdad? Y aparte, no siempre también se tienen las especialidades que te pueden ayudar, que esa es otra. No hay en todos los turnos. Por ejemplo, una de las principales causas de fallecimiento a nivel mundial es el síndrome coronario agudo, un infarto cardíaco por una obstrucción de las arterias del corazón, un trombo que tapa las arterias. Y está demostrado que la intervención más efectiva es un cateterismo cardíaco, pero pues no siempre está. O sea, es que es lo que se tiene que hacer, que está en los libros, es un cateterismo cardíaco. ¿Y cómo se lo hace? Si no tenemos sala, no hay una sala de hemodinamia. Ahora, hay sala, pero no está un cardiólogo y sobre todo intervencionista. O sea, no es solamente un cardiólogo, es cardiólogo intervencionista. Entonces, a lo que voy es a veces son la mezcla de factores que se presentan para que le pueda ir bien o no. Para hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Y lamentablemente, pues muchas veces no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es hacerle pues lo mejor posible a nuestros pacientes. Perfecto. Para ir, no, pues es que traigo unas preguntitas, vamos a darle. A ver. ¿Te has peleado o tenido alguna diferencia, a lo mejor porque no se escuche tan feo, con algún otro especialista? ¿Quién? ¿Algún otro? De la residencia. No con el tránsito, no con el policía, sino con algún otro especialista que haya tenido algún concepto, alguna postura de intervención con el paciente y tu otra, y que él te haya reclamado, que tú le hayas reclamado. Que ahorita me dijiste algo del cirujano plástico y del traumatólogo, que me imagino que ahí hubo cierta situación. Sí, hubo cierto roce porque estábamos nosotros frenados porque no sabíamos qué ofrecerle y sabíamos cómo iba a evolucionar. Y el paciente obviamente estaba a nuestro cargo. El otro era interconsultante. Entonces ahí fue un roce con... Y una vez más, no es que el doctor no estuviera haciendo su chamba, no es que el doctor no fuera, no es que el doctor no estuviera ahí, pero estaba actuando conforme
él consideraba correcto su tratamiento y lo que se hacía en ese momento. Actualmente hemos visto que está cambiando. Claro. Y es algo que puede pasar. A lo mejor yo hago un procedimiento ahorita y puede que en 5 o 6 años ya este procedimiento se cambie por uno nuevo. Eso de la medicina es constante y tenemos que estar actualizándolo, ¿no? Entonces, esa fue una. Otra, híjole, una vez tuve una diferencia con un infectólogo en otra institución por un paciente que yo lo quería. La osteomielitis ha ido cambiando conforme el tiempo, ha ido cambiando los manejos. Y ahorita ya hay un concepto que se llama infección relacionada a la fijación de fracturas. Este concepto tiene menos de 5 años que salió. Ajá. La infección relacionada con la fijación de fracturas. O sea, es la infección de los pacientes que han sido operados y le pusimos una placa, un fierro, algún fijador, cualquier instrumento de metal o cualquier instrumento de fijación del hueso. Entonces ya se trata diferente. Ya. Dentro de lo mismo se ha visto que se puede manejar de manera ambulatoria, o sea, rumbo a su casa, y que no siempre tenemos que quitar el material. Que hay casos en los que el material se puede dejar. Ese es un paradigma viejo de que paciente que tenía una infección tenías que quitarle todo. Sí, eso se está cambiando. Tiene lo que es menos. El biofilm. El biofilm, exactamente. Que es, digamos, el biofilm, para que se entienda, es como que un ecosistema de microorganismos, de bacterias, de bichos, que se crea alrededor de tejido inerte, o sea, de cosas que no tienen vida. Y eso yo lo sé porque en terapia pasa. Hacen biofilms, o sea, hacen como una autonomía de las bacterias alrededor de los catéteres o de las ondas, y la única forma casi, ¿verdad?, de quitar eso es pues quitarle el catéter, porque al final de cuentas, pues le quitas ese catéter y le puedes poner otro catéter, o sea, no hay mucho problema. Pero acá, pues imagínate una prótesis, como que es más Eso es difícil. Lo que habían, ese es el problema que había. Bueno, y la infección de prótesis es diferente todavía. Se considera infección protésica. Ya vimos que también la infección de prótesis se maneja diferente a la infección relacionada con las fracturas. Ya son conceptos diferentes. Pero antes habíamos tomado esto de lo que tú dices, quitas el catéter, quitas la malla, porque quitas el agente. Uh-huh. Y de ahí lo traspasábamos a nuestra fijación, a nuestro tipo de tratamiento. Entonces, actualmente ya en algunos casos no es necesario. En algunos casos podemos mantener el material según el paciente. Obviamente se decide con estudios, no decimos nada más por corazonado. Se decide con estudios, hacemos tomografía, hacemos exámenes de sangre y con eso tomamos la decisión para ahí incluso un diagrama de flujo de cómo tomar esta decisión. Y te digo, esto tiene 5 o 6 años. Entonces, lo platicaba con un infectólogo. No estaba de acuerdo. Entonces, ¿cuál era el problema? Quería que quitáramos todo el material. ¿Cuál era el problema? Que en el pase de visita llegaba el doctor, obviamente mucho más grande que yo en su momento. Bueno, sí, siendo más grande que yo. Sí, no creo que... No creo que él se haya quedado igual. Sí. No creo que tú hayas tenido más años y él es lo mismo. Entonces, bueno, él se veía más grande que yo, sin duda. Entonces, llegaba con el paciente y le decía, tiene que quitarle eso, si no, nunca se va a curar. ¿Al paciente le decía? Al paciente. Entonces llegamos nosotros al pase de visita y ¿cómo se siente? Dice el doctor que tiene que quitarme eso, si no, nunca voy a curar. Pero señor, está haciéndose más chiquita su herida. ¿Qué material dices que le habías puesto para...? Una placa con tornillos. O sea, se había fracturado un hueso y le habías puesto una placa. Le habíamos puesto una placa con tornillos. Por eso digo, es una infección relacionada a la fijación de fracturas. Este es el concepto nuevo y lo pueden checar tranquilamente. Infección relacionada a la fijación de fracturas. Así se llama. Ajá. Entonces... en este caso, obviamente con el diagrama que estamos viendo, siguiendo los cánones de la literatura, vimos que no era necesario, que podíamos mantener el material y vimos que el paciente estaba respondiendo adecuadamente al tratamiento. Uh-huh. ¿Okay? La fístula se estaba haciendo pequeña, estaban bajando los exámenes de sangre que decían que estaba infectado, estaba respondiendo, obviamente no iba a ser de un día para otro, pero era un choque donde llegaba infecto y le decía, si no le quitan eso, no se va a curar. No se va a curar. Pero tú veías que sí iba mejorando. Iba mejorando, clínicamente iba mejorando. Entonces ya fue el punto donde, bueno, yo lo voy a dar de alta porque no le voy a quitar el fierro porque está mejorando. Ajá. Y fue donde el paciente estaba a cargo de trauma. Entonces fue de, bueno, lo voy a dar de alta. Pasó infecto y dijo, no, pues no. No se va de alta. No, no se puede porque no le han quitado el fierro. Y el problema fue, bueno, ok, no pasa nada. Pasa a cargo de infectología, porque no le voy a quitar esto. Híjole. ¿Okay? ¿Y luego? Infectología no estuvo de acuerdo con la decisión porque decía que habían que quitarle. Mi nota era muy clara, obviamente respaldada con... incluso puse el artículo y todo, cosa que pues luego te juvenean. Sí, esto es muy chico que sabes de eso. Sí. En mi experiencia, dice. Ajá, en mi experiencia, bla, bla, bla. Y siguió con el paciente terco total. Al final, escaló a coordinación médica.
todo de que teníamos que quitarle. Le dijeron, yo no se la voy a quitar. O sea, no se la voy a quitar. Y ahí fue, me imagino, que el paciente y el familiar los que fueron a meter presión a lo mejor a la dirección, a la directora, al subdirector. Pues sí, ¿por de qué? Que se quitara el material. Porque Infecto pasaba cada 3 o 4 días. Pasaba principalmente para ver los exámenes de sangre que tomaba. Entonces eran 3 o 4 días que como lo habíamos dado de alta nosotros, porque en nuestro tratamiento tenía que ser ambulatorio, y se podía ir, pues 3 o 4 días que el paciente no veía un médico. No manches. Y es difícil, se entiende, estás desesperado y aunque veas que ya no tienes, ya no estás manchando, tu herida ya cerró, dices, pues entonces, ¿qué hago aquí? Pues es que ¿por qué no me he ido? Puedes estar en casa. Si voy a entonces. estar y esa era nuestra idea completamente. Claro. Yo ya le había cambiado mis medicamentos vía oral, pero Infecto estaba en esa. Entonces, esas fueron las principales que escaló incluso a coordinación. Oye, ¿y nunca te viste de frente con el Infecto? Sí, más de una vez. Y también... Sí, más de una vez, ¿no? Pues dije, ¿qué? No, pues que no, el paciente tiene que... ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Tiene que quedarse aquí. ¿Para qué? Pues para que lo opere. No lo voy a operar. No lo voy a operar, doctor. Ahí quitarle el fierro. Pues si quiere quitárselo usted, no pasa nada. Pero yo no se lo voy a quitar. O sea, y una vez más... Obviamente, estamos ya cuando ya había... Al principio fue, doctor, ¿cómo está? Mira, ¿verdad? Sí, como siempre, ¿no? Ya la segunda dices, a ver, ¿qué pasó? No digamos desde el principio de, oiga, no, fue, doctor, mira, vamos a hacer esto con este paciente, está respondiendo, bla, bla, bla. No, yo quisiera que quitarle el fierro. Bueno, vamos a ver, hay que darle beneficio de se entiende, porque es un concepto nuevo y ellos lo han tratado siempre diferente. Incluso ya ahorita acabo de ir hace menos de un mes a un simposio de infecciones, donde incluso fue una infectóloga a hablarnos de esto y apoyar también esto. Y también a romper su paradigma. Pero son cosas muy difíciles y estoy seguro que van a tardar tiempo. Sí, claro. Tardamos, ¿qué? 10 a 15 años en que un concepto se pueda difundir, aceptar cuando ha cambiado. O sea, vamos a suponer... Más allá es el cambio generacional que la aceptación del concepto. Sí. Aunque ahorita ya tú y yo somos los viejos de los jóvenes y somos los jóvenes de los viejos. Ok. Ya estamos, sí, porque, o sea, por ejemplo, yo digo, no, pues ya mis compañeros intensivistas, unos fueron incluso mis residentes. Sí. Te pasa lo mismo. Sí, pero exactamente. aún siguen en activo, o sea, siendo colegas intensivistas, en mi caso, que fueron mis maestros. Mis maestros, sí. Te pasa lo mismo. Igual, es correcto. Entonces estás en medio, eres el joven, o sea, en un momento te dicen, pues Zamarrón, ¿verdad? Ya casi como que el señor Zamarrón, ¿verdad? Y mis alumnos, ¿no? Los que son intensistas. Pero ya los más de mayor edad dicen, sí, el muchacho Zamarrón. O sea, te quedas en medio, igual tú. Sí, exactamente. Pero bueno, ahorita estamos, digamos, en una buena etapa, ¿no? Creo que tenemos evidencia, ya tenemos más experiencia. Es correcto. Y eso se le puede... O sea, la experiencia, pero con un trasfondo de evidencia es muy bueno para nuestros pacientes. Sí. Siempre es algo que comento con mis residentes, estudiantes, todo eso, que tiene que estar respaldado por evidencia científica. Así es, perfecto. Bueno, pues ya fueron muchos casos. Traía algunas preguntas acerca de fracturas asociadas a osteoporosis, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Si la gente le gusta este tipo de casos con un traumatólogo, que nos hables acerca de qué es la osteoporosis, cómo se puede prevenir, cómo se puede detectar, qué fracturas pueden suceder, porque eso yo creo que también es un tema interesante, y también lo de las desgaste de articulaciones. ¿Te parece si en algún otro episodio lo vemos? Claro que sí. La fractura de osteoporosis es de la más subdiagnosticada y que no le dan la atención, y el desgaste de cartílago, la intención es la prevención, como decías. Sí. Sí nos dedicamos a esto, pero si le puedo dar más la articulación, qué mejor. Sí, claro. Y también he charlado con reumatólogos y está muy padre porque los dos tienen como que conceptos que creo que cuando son un reumatólogo actualizado y un traumatólogo actualizado se complementan muy padre, la verdad, porque el especialista de una lesión de la articulación puede ser un reumatólogo o puede ser un traumatólogo, depende la causa que lo desgaste. Sí, más de una vez nos ha pasado que el doctor, el reuma, nos refiere pacientes, o yo refiero pacientes con reumatología, una vez identificado cuál es lo que le está pasando, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a dejar ese para el siguiente episodio, porque pues ahorita ya pues cumplimos más de la hora que estuvimos aquí platicando con todos ustedes, esperando que este tipo de contenido les guste. Cada semana estamos sacando episodios de Clinicazos los miércoles a las 6 de la tarde. Por ahí tenemos ya con sexólogo, con nutriólogo, con infectólogo. ¿Qué pasa el infectólogo?
Eso es el dato. Un putazo ahorita mismo. No, con infectólogo todavía no, pero estaría interesante también. Estaría interesante. Con un infectólogo, con el doctor Jorge Olivares, con el forense, con Mr. Doctor. Hay muchos episodios que pueden disfrutar y también pues los venideros para que todos tengamos un entretenimiento médico, pero con un aprendizaje. Un aprendizaje para que ustedes, en este caso, pues sepan pues que un traumatólogo les puede atender perfectamente todas sus lesiones y sus fracturas. Mensaje final, doctor Osorio, para el público en general, si quieres enfocado a identificación de lesiones, a prevención, lo que tú quieras. Pues va a sonar súper repetitivo y súper, que todo el mundo se lo dice, pero cuidar su peso es importante, pensando en las articulaciones, eso es muy importante. Mantenerse en movimiento. Nosotros tenemos un dicho que el movimiento es vida. Mantenerse en movimiento y ante cualquier lesión y dolor, pues acudir a revisión, sea con nosotros, sea con cardio, sea con neumo. El dolor, pues no es normal. El dolor no es normal. Esa es una muy buena frase. No se lo aguanten, vayan a consulta. Coman frutas y verduras. Bueno, depende si son de la dieta keto, pues se los tienen prohibidos. Pero si son de dieta mediterránea, dieta de la milpa o dieta así general, flexible, pues coman frutas y verduras, duerman bien, hagan ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, o sea, ejercicio que les acelere su corazón. Y pues suscríbanse a este canal de YouTube, Dr. Zamarrón MD, y vean los episodios de Clinicazos. ¿Dónde te pueden conseguir? En ningún lado. No, ¿Dónde yo te pueden no seguir? estoy en venta, pero... ¿Dónde te pueden seguir, hombre? Ok. Tengo mi Instagram nada más, dr.osoriocadera. Aquí lo vamos a poner para que lo vayan a seguir. Ahí luego subes casos, nada más con discreción, porque luego subes casos medio fuertes. Pues, sí. De fracturas. Porque siempre que estoy viendo tu historia, esta historia tiene No que se puede ver. sensible. Y yo, ¿estás seguro que lo quiero ver? Yo, por supuesto que lo quiero ver. Y el otro está ladrando y todo. Sí, perfecto. Confirmo. Bueno, ahí les vamos. Si el doctor Osorio nos permite, no sé si se puedan poner algunas de las cirugías que hagas. Sí, sí. Ahí podemos ir poniéndolas en el episodio. Ahí medio borramos algunas partes que sean muy sensibles para que pues también conozcan mucho más de pues el mundo de la traumatología y ortopedia. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si les gustó, recuerden darle una manita arriba, suscribirse si no están suscritos, compartir este contenido con sus familiares y amigos y además activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando salga episodio nuevo. Nos vemos en la próxima. Chao. Bienvenidos a Clinicazos, tu podcast donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos.